A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Inicie el día bien informado. El mejor noticiero de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Estimados televidentes, bienvenidos a una emisión más de su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. En el año de 1904 nació un niño y su padre recordó que años atrás había muerto otro hijo suyo al que no podía olvidar. Entonces decidió reemplazar a aquel niño ausente y bautizar al recién nacido con el mismo nombre, y lo llamó Salvador. Para aquel pequeño, apenas tuvo un poco de conciencia. Fue una experiencia emocional altamente traumática el visitar el cementerio y llevar flores a una tumba donde aparecía su propio nombre. Aquellos dos niños, el que estaba sepultado y el que llevaba las flores, se llamaban Salvador Dalí. Otras decisiones del padre marcaron la vida del niño. El padre era un republicano, laico, y sin embargo lo matriculó en una escuela religiosa altamente ortodoxa llamada Hermanos de la Doctrina Cristiana, en la cual se alteró aún más el temperamento del joven estudiante. Las excentricidades de Salvador Dalí no son todas narrables. Al parecer, la muerte de su madre lo hundió en una profunda depresión, y entonces afirmó: quería vengar ante Dios la muerte de mi madre, y para eso decidí alcanzar la gloria. Pero poco tiempo después, cuando se hizo surrealista, pintó un cuadro de un sagrado corazón de Jesús y escribió encima de él: yo escupo sobre mi madre. Tal afrenta provoca la ira de su padre, que lo expulsa inmediatamente de su hogar. Cuando inicia sus estudios de arte, Salvador Dalí se convierte en el centro de todas las miradas. Se viste de luto con grandes melenas y patillas y lleva botas de cazador. Luego se corta el pelo, lo engomina y viste como un lord inglés. Dalí, cuya vida sexual sigue siendo un misterio y motivo de especulaciones, tuvo un extraño amor que le marcó la vida. En alguna ocasión recibió en su casa al poeta Paul Eluard y a su esposa Gala. En un momento, Dalí le dijo en baja voz a Gala: me gustaría volverla a ver en cualquier otro momento. Entonces ella respondió: ¿de qué estás hablando, pedazo de tonto? ¿Qué quieres decir con eso de que te gustaría volverme a ver? Te informo que nunca más nos volveremos a separar en esta vida. Y así fue. Esa semana empezaron a vivir juntos hasta el fin de sus días. La vida de Salvador Dalí fue un vuelo permanente entre la genialidad, la irreverencia y la extravagancia. Cuando los surrealistas decidieron expulsarlo de su movimiento, Dalí respondió: no podéis expulsarme del surrealismo. Yo soy el surrealismo. Así era Dalí, alguien que con su pintura y con su turbulenta personalidad marcó el arte del siglo XX. Y estaban haciendo un día como hoy, 11 de mayo de 1904. Despiértese bien informado. Titulares: trabas culturales para asumir cargos directivos. Buses gratuitos para personas con cita de vacunación. Ministerio de Economía pide al BIES no subir el interés hipotecario. Uso de Internet creció en un 11.5%. Nuevo Código de Ética del Ejecutivo. Novedades legales: el COMEX elimina el arancel de $42 para paquetes recibidos por correos rápidos. El Servicio de Rentas Internas amplía los plazos para la presentación del anexo de dividendos. Informe semanal de Ecuador Verifica. Segmento de opinión: alerta de atentado contra la libertad de expresión. Carta abierta a la Presidencia de la República. Y sentencia de la Corte Constitucional. Los editoriales serán de José Hernández, Asamblea, La suerte está echada. Roberto Aguilar, 205 páginas para el basurero del caso Ispol. Gabriel Hidalgo, Hater. Francisco Huerta, para mantener viva la esperanza. Y Ramiro Ruiz, el gobierno de Lenín Moreno. Noticias del día con Carla Sánchez. Trabas culturales para asumir cargos directivos.
El 45% de las mujeres latinoamericanas considera que tiene el doble o triple de dificultad para acceder a puestos de alta gerencia, si se compara con sus pares masculinos, de acuerdo a un sondeo principal de empleos multitrabajos. Según en Ecuador, el 60% aseguran que las trabas culturales y económicas no les dejan ascender, y el mejor de los casos a gerencias medias. De acuerdo con el estudio, el 43% de las ecuatorianas con empleo se desarrollan en el puesto de nivel junior, o asistente o analista. Ese porcentaje llega al 47% en la región. En roles senior o coordinadora de departamento o unidad se registra un 24,5% de mujeres. En mandos medios y gerencias solo se llega al 11,5%. Un 14,3% labora en puestos de nivel operativo u oficios. Finalmente, un 1,6% están en la nómina de directivos y otro 1% es CEO. Buses gratuitos para personas con cita de vacunación. El Sistema Integrado de Transporte Metropolitano apoyará la campaña de vacunación contra la COVID-19 implementando líneas de buses que trasladen a las personas que tienen agendadas sus citas para poder ser inmunizadas. El plan contempla el recorrido de buses de color verde que se movilizarán desde la terminal El Recreo en el sur y la terminal de Labrador en el norte, hacia el Centro de Exposiciones Quito en la avenida Amazonas. Este servicio se mantendrá los fines de semana que dure el estado de excepción. El servicio es gratuito desde las 6 de la mañana hasta las 18 horas ininterrumpidamente, señala un comunicado del municipio de Quito. Ministerio de Economía pide al BIES no subir el interés hipotecario. El Ministerio de Economía pidió al Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, BIES, suspender la decisión de elevar la tasa de interés para préstamos hipotecarios. El BIES subió un 5,9% a 6,7% la tasa de interés para préstamos hipotecarios para viviendas populares. Dicha tasa estará vigente desde mayo para las nuevas operaciones y no para las que están en curso, detalló la institución. En su comunicado, destacó que la pandemia de la COVID-19 originó una dura crisis económica y que es necesario no afectar la capacidad de pago de los afiliados a la seguridad social para que puedan cumplir sus proyectos de adquirir o construir vivienda propia. Uso de Internet creció 11,5%. La última encuesta de tecnologías y de la información de la comunicación del Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos, INEC, muestra que el número de personas que usó Internet en 2020 aumentó 11,5% en el país. El incremento fue igual tanto en el área urbana como en el área rural. Una de las razones del incremento de usuarios es la pandemia de COVID-19, que obligó a los estudiantes a recibir clases por Internet y a los empleados a recurrir al teletrabajo. Además, según el INEC, el porcentaje de hogares con acceso a Internet aumentó un 7,7% a escala nacional, pasando de 45,5% en 2019 a 53,2% en 2020. Nuevo Código de Ética del Ejecutivo. El presidente electo Guillermo Lasso adelantó que se prohibirá la publicación de la foto del presidente de la República o de los funcionarios en edificios públicos. No se va a permitir personalismos de este tipo. Vamos a lograr una sociedad democrática donde no se rinda culto a la presidencia, indicó. También se prohibirá, por ejemplo, la designación de funcionarios con parentescos con las autoridades o realizar colectas entre servidores públicos para compartirle el regalo de cumpleaños al jefe, ministro o director de cada área. La primera dama no percibirá sueldo o viáticos y habrá un tope de valor de los regalos que recibe el jefe de Estado en sus visitas nacionales e internacionales, así como gobernantes en que lleguen al país. Sería de un total de $100. La norma entrará en vigencia apenas el presidente firme el decreto ejecutivo respectivo y aplicará para el personal de la función ejecutiva
ejecutiva, incluyendo las máximas autoridades de agencias, servicios o entidades de control y directivos de las empresas públicas, agregó la fuente. Novedades legales a cargo del estudio jurídico Naranjo Martínez. Comex elimina el arancel de $42 para paquetes recibidos por correos rápidos. El Comité de Comercio Exterior Comex, mediante resolución número 006-2021, reformó el arancel específico de $42 para paquetes recibidos por correos rápidos, mensajería acelerada o courier. Tras la reforma, la tarifa arancelaria será de $0. Esta tarifa es aplicable para los paquetes cuyo peso sea menor o igual a 4 kilogramos y su valor FOB sea menor o igual a los $400 de los Estados Unidos de América, o su equivalente en otra moneda, siempre que se trate de mercancías sin fines comerciales. Para acogerse a esta categoría, las características de valor y peso deben presentarse en forma simultánea. El destinatario debería presentar la declaración aduanera junto con los documentos de soporte y de acompañamiento que correspondan según las normas legales vigentes. El SRI amplía plazos para la presentación del anexo de dividendos. Mediante resolución número NAC-TGERCEGC21-0000024, el Servicio de Rentas Internas amplió los plazos para la presentación de anexo de dividendos correspondiente al ejercicio fiscal 2020. El anexo deberá presentarse en agosto de 2021, considerando el 9º dígito del Registro Único de Contribuyentes RUC o la cédula de identidad o ciudadanía del sujeto obligado según corresponda. En Ecuador Verifica revisamos un video viralizado en redes sociales donde se mencionaba que Yacu Pérez, ex candidato a la presidencia, habría sido detenido por manejar en estado de embriaguez. Sin embargo, el video corresponde a un hecho delincuencial ocurrido el 9 de mayo de 2018, cuando Pérez fue víctima de un secuestro. Existe la denuncia respectiva presentada por Pérez y el proceso está abierto. También verificamos una serie de imágenes de María Brown, quien ocupará el cargo de ministra de Educación en el próximo gobierno. Las imágenes la vinculan con el movimiento de la Revolución Ciudadana y su paso por el Ministerio de Educación. Brown sí trabajó en esa cartera de Estado durante el mandato del expresidente Rafael Correa, pero las fotografías viralizadas en Facebook no pertenecen a María Brown. El presidente electo Guillermo Lasso dijo en una entrevista que en su gobierno se venderá el Banco del Pacífico, y esta declaración se viralizó desde cuentas personales de Facebook. Sin embargo, esta propuesta no es nueva. El anuncio ya se ha hecho en los gobiernos de Rafael Correa y Lenín Moreno, pero hasta ahora no se ha concretado. En Ecuador Chequea verificamos un audio que se difunde en redes sociales relacionado con la alcaldesa Cynthia Viteri, aludiendo a su vida personal. El audio cuenta con la foto de la alcaldesa y un logo atribuido a la revista Vistazo. Es falso que Vistazo haya difundido dicho audio. En Facebook y en WhatsApp circuló una imagen que aseguraba que un gran cohete chino está fuera de control y que Argentina, Chile, Ecuador, Brasil y 19 países de Sudamérica son posibles puntos de impacto. La información es falsa, porque hasta el momento no se ha determinado el lugar de caída del cohete y expertos señalan que no hay peligro para la ciudadanía. Información verificada puedes encontrar en la página de Ecuador Chequea y Ecuador Verifica. En el gráfico se muestran los países en donde las muertes por COVID-19 están aumentando más rápidamente. El periodo de tiempo que se analiza es entre el 20 de abril y el 4 de mayo. Como es posible apreciar, con un 143% de incremento, la India encabeza esta lista. Ecuador está en un cuarto lugar, con un incremento del 51% en este mismo periodo de tiempo. La fuente es la Johns Hopkins University vía Our World in Data. Esta es una fuente que permite tener datos del mundo entero y la Universidad Johns Hopkins hace el cuadro con estos datos.
En esta otra gráfica se muestran los casos acumulados confirmados de COVID-19 por millón de personas en el último año. Las pruebas limitadas y los desafíos en la atribución de la causa de muerte significan que el número de muertes confirmadas puede no ser un recuento exacto del número real de muertes por COVID-19. En el gráfico se aprecia que en el último año, es decir, desde el 8 de marzo de 2020 hasta el 8 de marzo del 2021, México encabeza el número de países de América Latina con mayor cantidad de muertos. También la fuente para este gráfico es la Universidad Johns Hopkins. Segunda parte del noticiero Telesucesos, opinión de importantes personajes de la actualidad nacional en política, economía, salud y educación. Opinión. Alerta de atentado contra la libertad de expresión. Carta abierta a la Presidencia de la República. Licenciado Lenín Moreno, Presidente de la República del Ecuador. En su despacho, con un saludo cordial en nombre del Comité Ejecutivo FENAPE, miembro asociado de la Federación Internacional de Periodistas FIE y la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe, FEPALC, exponemos de manera pública nuestra enorme preocupación y rechazo frontal frente a la aprobación del proyecto de la violación digital, en cuyo contenido se reforma el artículo 179 del Código Orgánico Integral Penal, COIP, que se refiere a la violación a la intimidad. Consideramos que el espíritu de la propuesta quizás tenga fundamentaciones sociales, sin embargo la redacción del artículo en mención es demasiado ambigua y puede afectar directamente a quienes ejercemos el periodismo y a los medios de comunicación del país, ya que se habla además de una sanción pecuniaria que atendería contra el derecho universal de la libertad de expresión. Dicho cuerpo legal no ha sido tratado ni socializado con los estamentos periodísticos, por lo que se constituye una acción profundamente escueta, aislada y carente de conocimiento que no se basa en la realidad del periodismo de investigación. Exigimos que, en concordancia con lo avanzado en este último año para restaurar los derechos colectivos de la comunicación en el Ecuador, se procederá al veto de este proyecto de ley de manera urgente antes que termine su mandato y que se analice profundamente con conocimientos de hecho y de derecho la redacción del artículo. Solo con la participación colectiva se puede impedir que se concrete una nueva acción punitiva en contra de los profesionales de la comunicación del Ecuador. Por la defensa de la libertad de expresión y el ejercicio profesional, Comité Ejecutivo FENAPE 2021-2023. Opinión. Saludos cordiales a la audiencia. En las últimas semanas se han dado dos hechos importantes y que nos preocupa a los afiliados del Seguro Social Obligatorio. El uno tiene que ver con el gobierno del IES. La Asamblea Nacional, en sus apuros en los últimos días, poniendo en vigencia una serie de leyes que nunca las pusieron cuando tuvieron un tiempo de 4 años para debatir tranquilamente, consultar, contrastar datos y una vez hecho todo eso, aprobarlas, darles el trámite de aprobación, no lo hicieron y simplemente en pocos días, en pocas horas, aprobaron leyes que realmente dejan mucho que desear, son muy cuestionables y la opinión pública prácticamente siente un malestar por la aprobación de esas leyes al apuro. La una tiene que ver con la conformación del gobierno del IES. La Asamblea Nacional tuvo 5 años para analizar de manera serena, ponderada, contrastando datos, contextualizando la ley, etcétera. Tuvo 5 años, no lo hizo. Y en mediodía yo diría, la Asamblea Nacional aprobó la reforma sobre la conformación
del Seguro Social, sobre la conformación del gobierno del Seguro Social. Un gobierno tripartito. Como lo hemos dicho en programas anteriores, el gobierno tripartito no consta en la Ley de Seguridad Social y tampoco consta el colegio electoral. Sin embargo, contra todo eso, la Asamblea aprobó la reforma de una ley que está desactualizada, de la Ley de Seguridad Social, que está desactualizada frente a la Constitución del año 2008. La Ley de Seguridad Social se puso en vigencia el 30 de noviembre del año 2001. Pero esta ley, en muchos de sus contenidos, esta Ley de Seguridad Social, en muchos de sus contenidos no cuadra, no empata con la reforma constitucional del año 2008. Por lo tanto, es una ley preconstitucional. Y la Asamblea prácticamente ha transcurrido 20 años de lo que se puso en vigencia la Ley de Seguridad Social y nunca la cotejó y nunca la actualizó en función de la reforma del año 2008. ¿No? Ese es el saldo negativo de la Asamblea Nacional. Por lo tanto, al haber impulsado esta reforma, como lo hicieron, contradice las disposiciones constitucionales y además de la propia Ley de Seguridad Social, porque el literal C del artículo 29 de la Ley de Seguridad Social dice que quienes son morosos del Seguro Social no pueden integrar el Consejo Directivo del IES. Nosotros le demostramos a la Asamblea que el Estado le debe más de 20,000 millones de dólares, ¿ya?, en deudas acumuladas por obligaciones patronales, por deudas de salud, porque no transfirió los valores del Seguro Social Campesino por el 40%. Y más las inversiones en bonos, que superan los 9,000 millones de dólares, sucede que a la actualidad, según datos expuestos a la opinión pública por el economista Fernando Mosquera, la deuda del Estado al Seguro Social está superando los 31,000 millones de dólares. Muy bien, 31,000 millones de dólares. Más de 20,000 millones de dólares es de un Estado moroso. La pregunta es, con esa enorme morosidad, ¿está en capacidad el Estado de seguir manejando el Seguro Social? ¿Los gobiernos están en capacidad de seguir gestionando el Seguro Social cuando hay una deuda acumulada de más de 20,000 millones de dólares que no la ha pagado, perjudicando al Seguro Social, poniendo en riesgo las prestaciones de los afiliados que han aportado 30, 35 y 40 años? ¿Es correcto que así sea? ¿Es correcto que la Asamblea Nacional haya aprobado incluir al representante del gobierno cuando hay esa mora de más de 20,000 millones de dólares y que lo prohíbe, vuelvo a repetir, el literal C del artículo 29? Pero así legisló la Asamblea Nacional. En segundo lugar, la Constitución de la República del año 2008 no establece el colegio electoral. Así como no establece el gobierno tripartito, tampoco establece el colegio electoral. Y en derecho público hay que legislar sobre lo que está escrito, sobre lo que determina la Constitución, la ley y los reglamentos. Ya. Si no consta el colegio electoral en la Constitución del año 2008, ¿por qué le incluyó nuevamente la Asamblea? Más aún, si es objeto de una sentencia por parte de la Corte Constitucional. Entonces, por ejemplo, eso es un tema que lo vamos a seguir debatiendo en el país, en las próximas semanas, en los próximos meses, en el nuevo gobierno, porque hay que ir a una reforma integral, hay que ir a una reingeniería de carácter legal, de carácter administrativo, de carácter financiero y de manejo de la salud, e independizarlo al Seguro Social con ley propia, conforme lo establecen los artículos 369, 370, 371 y 372 de la Constitución de la República. Entonces es un tema muy cuestionable lo que hizo la Asamblea en cuanto a la conformación del gobierno del Seguro Social, desacatando la sentencia de la Corte Constitucional, en donde dice que todos los afiliados y todos los empleadores deben participar en la conformación del Consejo Directivo del IES bajo principios de igualdad, bajo principios de participación, bajo principios de inclusión. Se pasó por alto, se burló, desacató la Asamblea Nacional frente a esa sentencia de la Corte Constitucional. En cuanto a la Corte Constitucional, hay un segundo hecho, que nosotros lo cuestionamos, porque nos llama la atención la forma como impulsó la sentencia de la Corte Constitucional. Sucede de que había una demanda de inconstitucionalidad de la resolución 554 impulsada por el doctor
Marco Proaño Maya en el año 2018. ¿Por qué? ¿Por qué impulsó esa demanda? Porque la resolución 554 que aprobó el expresidente del Consejo Directivo del IES, el señor Richard Espinosa Guzmán, él impulsó esa resolución 554 violando el artículo 229 de la Ley de la Seguridad Social. La Ley de la Seguridad Social en el artículo 229 establece que para las personas que cumplen 60 años de edad y tienen 30 años de aportaciones, como mínimo, se deben jubilar con el 75% de la pensión jubilar, considerando los mejores sueldos de los 5 mejores años de la vida activa del trabajador. Eso dice el artículo 229. Es una operación simplemente aritmética, matemática, de sacar un promedio de los 5 mejores años, ¿ya? ¿Qué sucede? Que con el señor Espinosa, en cambio, se hizo un cálculo geométrico, no matemático, como lo establece el 229 de la Ley de Seguridad Social. Entonces, bajo el cálculo geométrico, el sentido de la resolución es obtener un promedio de la 60ª parte. Y claro, de esa manera afectaron a los jubilados. Desde agosto del año 2017 a abril del año 2021. Una señora estaba por jubilarse en agosto del año 2017. Y si no aplicaba la resolución ilegal e inconstitucional de Richard Espinosa, a la señora le tocaba recibir $335. Ella cumplió 60 años de edad y aportó al Seguro Social 37 años. Le tocaba recibir $335. ¿Qué pasó con la resolución ilegal, la 554 del señor Espinosa? La señora pasó a recibir $285, le perjudicaron con $50. Sucede que la Corte Constitucional acaba de sentenciar, acaba de pronunciarse en sentencia de acuerdo a la demanda que interpuso el doctor Marco Proaño. ¿Y qué dice la sentencia de la Corte Constitucional? Que a partir del 28 de abril, en que se dictó la sentencia, entonces los nuevos jubilados, que estarán a partir del 28 de abril del año 2021, recibirán su pensión jubilar, se entiende como lo estipula el artículo 229. ¿Y qué pasó con aquellos jubilados que son más de 11,000, que se jubilaron entre agosto del año 2017 y el 28 de abril del año 2021? Son más de 11,000. ¿Qué pasó con ellos? La Corte no dice nada. O sea, la Corte prácticamente avalizó una resolución ilegal, inconstitucional del señor Richard Espinosa. La Corte no reparó los derechos de los jubilados de igualdad formal, de igualdad material y no discriminación, ¿ya? Y de que las personas tienen que ser iguales ante la ley, que establece el artículo 11, numeral 2 de la Constitución de la República, en cuanto a la igualdad formal, en cuanto a la igualdad material, en cuanto a la no discriminación. El numeral 4 del artículo 66 de la Constitución de la República establece sus principios. Los derechos no deben ser de carácter regresivo, pero en el caso de la señora, que pongo el ejemplo, de que ella le correspondía recibir $335 mensuales por pensión jubilar, pasó a recibir 285. ¿Qué pasa con el derecho de ella? Es regresivo, no es progresivo. Y el principio de los derechos es de que son progresivos. Y la Corte Constitucional no observó y los dejó en la indefensión a los jubilados del periodo 4 de agosto del año 2017 al 29 de abril del año 2021. ¿Qué hay que hacer por ellos ahora? Es una sentencia de última instancia, no hay otro organismo donde apelar. ¿Qué habría que hacer? Impulsar una demanda a nivel internacional de este daño, de este perjuicio a sectores de la tercera edad, adultos mayores, afectados por una resolución ilegal e inconstitucional, afectados a sectores que son vulnerables en su condición de vida. Están en el último cuadrante de la vida, y que se entiende que en el último cuadrante de la vida la gente debe vivir en paz y recibir sus recursos que los ahorró durante toda una vida. Y la Corte Constitucional no reparó. La otra acción que habrá que hacer, impulsar una transitoria en una reforma que hay que hacerla de carácter integral a la Ley de Seguridad Social. Tiene que haber, como digo, una ley del Seguro Social obligatorio, y en esa ley incluir una transitoria para reparar el perjuicio económico, el daño material, el daño económico causado por la administración del señor Richard Espinosa en el año 2017, en agosto de 2017, en contra de los jubilados, que fue la característica del gobierno de Correa.
golpear al Seguro Social, golpear a los afiliados del Seguro Social, golpear a los jubilados del Seguro Social, no reconociendo las deudas, no pagando las deudas, no transfiriendo los recursos que establece el 371 de la Constitución de la República, que las obligaciones que tiene el Estado debe hacerlas constar en el presupuesto general del Estado. El gobierno de Correa no lo hizo, sobre todo con la deuda de salud acumulada desde 1985. Son miles y miles de millones de dólares que se sacaron o que han sacado del Seguro Social para atender prestaciones que no son del Seguro Social, afectando los ahorros y los aportes de los afiliados del Seguro Social obligatorio. Eso hizo el gobierno de Correa. Tampoco transfirió el 40%. Y por último terminó anulando la aportación del Seguro Social con la reforma a la ley de la Seguridad Social, cuando impulsó esa ley denominada Ley de la Justicia Laboral y del trabajo no remunerado en el hogar. Allí eliminó el gobierno de Correa el 40%. ¿Cuánto le costó al Seguro Social en no haber recibido ese 40%? Más de 6.000 millones de dólares. Ese fue el daño material que siempre le han hecho los gobiernos, que le ha causado el Estado al Seguro Social. Por lo tanto, la sentencia de la Corte Constitucional, que contradice los principios de obligatoriedad que está establecido en el artículo 1 de la Ley de la Seguridad Social, en el sentido de que los derechos de los afiliados son obligatorios para las partes, tanto para el afiliado como para el empleador y también para el Estado. En donde esos derechos, esos principios que están establecidos en el artículo 1 sobre la obligatoriedad, es de que el Estado tiene que cumplirlos, el Seguro Social tiene que cumplirlos en favor de los afiliados. Y eso no observó la Corte Constitucional. De manera que esto tiene que ser objeto de estudios y de investigación a efectos de, a través de los análisis, a través de los debates, poder entonces reparar. ¿A quién le toca reparar? Ya no a la Corte Constitucional. O sea, la Corte Constitucional dejó, como digo, en la indefensión. Y a mí me llama la atención que la Corte Constitucional tiene que ser cuidadosa en el dictamen de las sentencias. Allí hay abogados de mucha experiencia, allí hay abogados de mucho conocimiento, allí hay abogados que han ejercido la cátedra universitaria, allí hay abogados que han sido litigantes en los tribunales de justicia, y que ellos deben saber que, siendo sus sentencias de última instancia, deben ser cuidadosos y observar de manera correcta sus disposiciones. Esto no lo han hecho, y los jubilados que quedaron en la indefensión, que son más de 11.000, entre agosto de 2017 y el 28 de abril del año 2021, cuestionan y rechazan esa sentencia de la Corte Constitucional. Editorial con Carla Sánchez. Asamblea, ¿la suerte está echada? Guadalupe Llori agregó una pizca de dramatismo al suspenso que existe en el país por la conformación de autoridades en la Asamblea. Ayer dijo en Sonorama que Pachacuti e Izquierda Democrática están cerca de hacer un acuerdo con el correísmo y dijo que su nombre y el de Salvador Quispe fueron vetados por los correístas y que podría surgir otro nombre de Pachacuti para presidir la Asamblea Nacional. Habló de Darwin Pereira y luego en el día le alaron las orejas por eso. En los mismos términos hizo un informe el miércoles 5 la Comisión de Diálogo al Bloque de Izquierda Democrática. En esa reunión por Zoom, ese partido rectificó la alianza de Pachacutic y dio por sentado que el acuerdo para la presidencia del Legislativo se hará con el correísmo. En el ejercicio de sumas y restas, los miembros de esa alianza dicen tener 94 votos para que un miembro de Pachacutic dirija la Asamblea Nacional, pero escarbando esas cuentas lucen alegres. En realidad, en los tres bloques no se sabe a esta hora y a ciencia cierta lo que pasará hasta el 14 de mayo, el día en que se posesionen los nuevos asambleístas y designen a sus autoridades. El bloque que parcialmente sabe a qué atenerse es UNES. Es el mayor bloque parlamentario con un principio 48 asambleístas. En teoría cree ser la primera fuerza dirimente entre las alianzas de PKID y PSC, creo, pero tampoco aquello es cierto. Su única certeza es que nadie votará por un candidato suyo para presidir la Asamblea.
Fuera de esto no hay nada seguro. Políticamente lo más sentado hubiera sido que el PSC Creo hicieran mayoría con el bloque PK-ID, pero dos hechos bloquearon las conversaciones. Pachacutic y el PSC quieren presidir la asamblea. El PSC ofreció inicialmente la primera vicepresidencia a PK, pero no fue aceptada. A partir de ahí, cada alianza articuló un discurso para justificar su estrategia. PK-ID deja sentado que quisieron hacer mayoría con Creo y los independientes, porque al fin y al cabo los electorados, al margen del llamado al voto nulo, terminaron votando por Guillermo Lasso. En su discurso denuncian prepotencia en el PSC y esperan que Creo y los independientes hagan, sin los socialcristianos, mayoría con ellos. Un deseo imposible. Por supuesto, reclaman por Pachacutic la presidencia de la asamblea y buscan nuevos contactos con Creo. Se han dado hasta el lunes 10 para decidir, según dijo hoy Guadalupe Llori en Radio Sucesos. Se sabe que hay una incomodidad manifiesta a hacer la alianza con los correístas, por razones obvias. Quispe y Llori fueron perseguidos y encarcelados durante el gobierno de Correa. En la alianza PSC Creo no se reconoce que el correísmo sea la fuerza dirimente. Hay oposición a otorgar la presidencia de la Asamblea a PK por dos razones. El PSC luchará hasta el final para obtenerla y Creo no ha negado que ese sea el compromiso de campaña. Además, PK inspira desconfianza porque una franja de sus asambleístas es radical y está involucrada con aquellos que buscaron un golpe de Estado en octubre de 2019 y sueñan con repetirlo. La alianza PK-ID cometió un error político al exhibir un acuerdo legislativo que es en realidad un programa de gobierno en el cual pretendieron imponer líneas rojas al Ejecutivo. El PSC y Creo hacen las cuentas de otra forma. Creo ya tiene un acuerdo con independientes. Suman los votos del PSC y afirman que hay otros asambleístas de PK y de ID e incluso UNES que quieren votar por su candidato que, como se sabe, será un socialcristiano. Nadie habla aquí de romper bloques, pero con ingenuidad forzada algunas veces indican que no pueden prohibir a asambleístas de otras tiendas sumar votos. En claro, no ven 94 asambleístas votando por un candidato de Pachacutic el 14 de mayo. Algunos hablan otros de 60. Así, las conversaciones para elegir autoridades en la asamblea tienen estas características. No hay acuerdos programáticos. Las cuentas que se anuncian no corresponden a la realidad política que se negocia y puede haber sorpresas hasta el 14 de mayo y muy posiblemente los bloques se van a partir. Llori dijo que si PK se va con PSC Creo perderán 8 asambleístas y 4 si se van con los correístas. Tampoco se habla del costo político que tendrá el gobierno si hace mayoría con franjas con los otros bloques. En cualquier caso, PK-ID, PSC Creo dicen que los votos del correísmo vendrán sin concesión alguna en materia judicial. No se habla de amnistías ni indultos prohibidos además en la ley por delitos contra la administración pública. 205 páginas para el basurero del caso Ispol. Es un informe fallido, probablemente el peor del periodo parlamentario que está por terminar, lo cual no es decir poco, tal extremo que sus firmantes, los miembros de la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, presas quizá de un explicable sentimiento de bochorno, han preferido no publicarlo, no enviarlo al Pleno para su conocimiento, no distribuirlo entre el resto de legisladores, no anunciarlo siquiera. De hecho, nadie lo conoce. Hasta en la cuenta de Twitter que la Comisión en circunstancias normales recoge puntualmente cada detalle de cada sesión, de cada trabajo, omitió toda noticia de esta, la que estaba llamada a convertirse en una de las más importantes del año. La sesión del 29 de abril, en la que se aprobó con 10 votos a favor y solo 1 en contra el titulado Informe de Fiscalización sobre el presunto manejo irregular de inversiones del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, el caso Ispol, ni más ni menos, tardaron 8 meses en parirlo y ahora prefieren guardárselo porque no sirve literalmente para nada. No toca a nadie, no incomoda a nadie, no descubre ni un solo hecho o dato relevante
relevante no está plagado de imprecisiones. Son 205 páginas de redacción tan deficiente que se torna incomprensible, con 66 conclusiones, o 65 o 72 según considere la versión que se envió a los integrantes de la comisión, la que se leyó con la sesión o la que apareció más tarde, y 33 recomendaciones, entre las cuales figura la de enviar el informe a la Fiscalía y a la Contraloría. Pero, ¿qué utilidad puede tener ahí un documento cuyos redactores, el presidente de la comisión Fernando Flores y su equipo de trabajo, no entendieron ni siquiera los conceptos elementales del caso? Incursionar en las honduras del mercado de valores sin conocer cuestiones tan básicas como las funciones de los organismos de control, afirmar, por ejemplo, que la Superintendencia de Compañías supervisa al Banco Central, confundir las figuras de custodio y estructurador de operaciones, de ente controlador y ente gestor, omitir detalles importantes sobre la operación de las casas de valores involucradas, hablar confusamente de una coordinación entre ministros, es sin describir que consiste. Hasta más tarde del viernes este diario trató de comunicarse con el asambleísta Flores para preguntarle el origen de estas inconsistencias que desacreditan su informe, pero su teléfono permaneció apagado. Esta historia comienza en septiembre del año pasado con un gran equívoco: la decisión del Pleno de la Asamblea de encargar la investigación del caso Ispol a la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales. ¿Por qué allá? ¿Por qué no a la de la fiscalización, que tiene protocolos establecidos para el control político y donde se habría fijado un plazo razonable para emitir un informe? ¿Por qué no a la Comisión de los Derechos Humanos, de los Derechos de los Trabajadores de la Seguridad Social, cuyos integrantes se supone están más enterados de los temas relacionados con fondos previsionales? ¿O a la del régimen económico, por último, con su equipo de especialistas en finanzas públicas? No quiero pensar mal, reflexiona el asambleísta César Carrión, dando a entender exactamente lo contrario, pero se disolvió la importancia del tema. Él tenía listo un pedido para que las autoridades implicadas en el caso Ispol comparecieran ante el Pleno, pero Fabricio Villamar se adelantó con una propuesta para que fuera la Comisión de Soberanía la que se hiciera cargo del tema. Y así fue. Tanto Villamar como Carrión son miembros de esa comisión. Carrión, coronel de la policía, al fin y al cabo fue el único que votó en contra del informe. Y a lo largo de 8 meses de revisar documentos y recabar testimonios, la comisión acumuló suficiente información para establecer, cuando menos, indicios de responsabilidad política y, sobre todo, un esquema básico sobre el tipo de operaciones fraudulentas materia de la investigación. Pero no lo hizo ni lo uno ni lo otro. El informe recoge, por ejemplo, la comparecencia del ministro de Gobierno Patricio Pazmiño el 22 de febrero, quien explicó claramente el esquema de negociación irregular de bonos a través de Citibank, pero no considera esa información ni para el análisis ni para las conclusiones. Del mismo modo, la comisión conoció una serie de indicios que resultan comprometedores para el Ministerio de Finanzas: la certeza de que Citibank debió contar con su autorización para realizar esas operaciones, la carta en la que el director de esa institución financiera, Robert Pollack, que dice y que lo confirma a la ministra María Paula Romo, pero en lugar de seguir esas pistas decidió simplemente abandonarlas. Y cuando el subsecretario de Financiamiento Público, Francisco Hidalgo, incumplió su ofrecimiento de enviar una copia de los acuerdos entre Finanzas y el Citibank, que habría bastado para aclarar el asunto, la comisión no solo que no insistió, sino que omitió este detalle del informe como si fuera irrelevante. Hidalgo no aparece ni siquiera para mencionarlo. En resumen, tras 8 meses de supuestas investigaciones, la comisión parlamentaria no pudo o no quiso entender la dimensión del esquema de corrupción que tenía por delante, sus ramificaciones internacionales, sus implicaciones financieras. Trata un sistema de lavado de dinero como si fuera un simple fraude de caja chica, como si la justicia de Estados Unidos no hubiera ya descubierto de qué y de cómo va la cosa, y concluye con generaciones tan irreversibles y tan inseversibles que de afirmar de cada ente de control no ha realizado a cabalidad con cada una de sus funciones. Obvio, pero ¿cómo?
¿Quiénes? Patricio Rivera, José Serrano, Suad Mensur, comandantes de la policía, ministros de finanzas y de gobierno, superintendentes de bancos y de compañías, los nombres que al coronel César Carrión se le vienen a la cabeza y que no están señalados en el informe con indicios de responsabilidad política, que para eso sirve un informe de fiscalización, son numerosos y en algunos casos evidentes. Ni siquiera se preocupó la comisión de establecer una lista de funcionarios que ocuparon los cargos relacionados con el caso durante el periodo investigado. La que preparó Carrión no fue incluida en el informe, así que 8 meses de recabar testimonios y juntar documentos sobre el esquema de corrupción más descomunal y sospechoso de los últimos tiempos conducen a esto, a un informe que no sirve para iluminar el caso, pues el periodismo ha descubierto más, ni para los ciudadanos que se orienten, pues no se publicará, ni para que el Pleno en la Asamblea tome decisión alguna, pues no lo conocerá, ni para la Fiscalía, que también como uso consume, pues no dice nada y que ello no se sepa. El informe sobre el caso Ispol de la Comisión de Soberanía, Relaciones Internacionales y Seguridad de la Asamblea es el digno colofón de una legislatura desprestigiada. 8 meses de trabajo para nada. Un reciente cambio de procedimientos contribuye a la opacidad en la Asamblea. Hasta el mes pasado, las secretarías del Pleno y de las comisiones remitían a sus miembros, junto con las convocatorias a sesiones, los documentos necesarios, informes, proyectos de ley o lo que fuese, en formato PDF. Hoy, en su lugar, los asambleístas reciben un link. La Comisión de la Soberanía y Relaciones Internacionales acaba de demostrar que este mecanismo puede servir para introducir cambios inadvertidos y no consensuados en los documentos. El informe del caso Ispol, por ejemplo, fue alterado en 3 ocasiones. Primero se publicó uno con 65 conclusiones, luego otro con 66. Más tarde en la sesión se dio lectura a un tercero con 72. Luego se repuso el anterior. Los integrantes de la comisión no saben a ciencia cierta cuál es el definitivo. Hater. Diferentes voceros de la izquierda democrática y de la Unidad Plurinacional Pachakutik aseguraron que sus organizaciones políticas podrían alcanzar un acuerdo político con la UNES, el bloque correísta. Según lo anunciado, podrían haber resultados de las negociaciones para la semana del 10 de mayo. Después de las elecciones del 7 de febrero, ningún partido gozará de una mayoría legislativa, lo que les obliga a conseguir acuerdos con sus pares para la conformación de las directivas asamblearias. El primer bloque es correísta, integrado por un variopinto grupo de legisladores electos procedentes de distintos orígenes ideológicos. De estos, un puñado de afana con el retorno del expresidente Rafael Correa, con anticipar las elecciones o con la instalación de una asamblea constituyente, pero su bloque de 49 legisladores no es un monolito uniforme, sino unos pocos de ellos que habrían aceptado una agenda política reaccionaria. Los demás son representantes de circunscripciones que necesitan de la atención del gobierno nacional y que su proyección política depende de esos oficios. Los legisladores experimentados de las provincias menos favorecidas conocen las inconveniencias de trabar con una disputa intestina contra la administración pública central. Para garantizar los próximos años de estabilidad, se necesita que los sectores pluralistas del legislativo se unan para conseguir acuerdos frente al nuevo ejecutivo, en donde se consideren los elementos más urgentes para el entendimiento político y para impulsar una agenda de reformas legislativas y en materia de fiscalización, evitando la parálisis institucional. El voto del bloque oficialista, por supuesto, por Creo y por el Partido Social Cristiano, además del aporte de algunos independientes, el Pachakutik y la ID, que suman 45 escaños, podrían conformarse una mayoría de sectores pluralistas de 75 o hasta 80 escaños. A estos podrían integrarse los legisladores moderados de UNES, que llegaron a ocupar un puesto por sus méritos, que están en contra de quebrantar la democracia y que están a favor de la reparación de las instituciones públicas. Por eso es tan importante que los presidenciables de Pachakutik y de la izquierda democrática, como líderes de sus partidos, expresen su posición con respecto a los eventuales acercamientos de sus tiendas políticas con la UNES.
En un mensaje publicado recientemente en Twitter, requería una respuesta del presidenciable socialdemócrata Javier Hervás, que está obligado a dar la cara. Escribí: si quiere conversar su capital político de las últimas elecciones, tiene que salir a repudiar el acuerdo entre una fracción de la ID y del bloque correísta. ¿Cuál será la moneda de cambio? ¿La situación judicial de Correa y Glass? ¿Desestabilizar? De la misma forma que hay sectores moderados de la UNES, hay también totalitarios en todas las tiendas políticas. No es la ID la que está de acuerdo con alcanzar un pacto de revisión con la situación judicial de algunos sentenciados de delitos por corrupción, a cambio de formar una mayoría legislativa. Sin ser llamado, apareció Andrés Arauz, el presidenciable correísta. Me pareció con un simplón hater. Esta respuesta es un anglicanismo que procede de las redes sociales del internet y que se traduce literalmente como odiador. Arauz no pudo argumentar, responder con la altura de un político aplomado o con la experiencia de un finalista para el más alto rango de representación democrática de este país. Solo atinó a insultar con un buen heredero del extinto régimen que impuso con violencia, insultos y persecución. Aunque no me ofendió, me animó a contestar igualmente con una palabra: vago. Pocos calificativos describirían mejor a alguien denominado por la osidad, algunos que incluso lo argumentan. Nada debería esperarse del bloque antidemocrático de la Asamblea Nacional. Las voces más radicales de la UNES buscarán desde el primer momento de su posesión victimizarse, generar caos, insultar, quebrantar la Constitución hasta que se perpetúe su golpe de Estado. Serán marionetas del resentido de Bélgica, como también de Arauz. Serán las bocas que reclaman, como insultos, el regreso del tipo de política y de sociedad a la que no queremos ni podemos volver. Para mantener viva la esperanza. El mundo conmovido por una pandemia está siendo el escenario de profundas transformaciones en todo orden de asuntos. Se ha conmovido la economía de todos los países, se ha mostrado la inutilidad de las doctrinas políticas cerradas, peor todavía cuando tienen pretensiones proféticas de diseñar el futuro. Se han producido, en fin, una crisis de magnitud tal que no puede pretenderse resolverla con los instrumentos del pasado, pues están desgastados y desprestigiados, y sin embargo, de la gran conmoción y confusión, viejos y descuidados temas han recuperado significado y valor, tal cual las libertades y los sectores como el agrícola o el de la salud. El campo nos mantuvo con la canasta alimentaria y la COVID-19 desnudó el descuido de la protección de la salud. En América Latina, donde la multiplicidad de las naciones genera también búsquedas múltiples, se ha probado de todo hacia la derecha y hacia la izquierda, sin encontrar camino todavía, porque los costos se suponen los recetarios aplicados que eran onerosos en lo social y en las libertades. Así, mirando el Ecuador post-pandemia, sería absurdo que, habiendo superado el mal llamado socialismo del siglo XXI, retomemos al también mal llamado neoliberalismo, que es apenas un conservadurismo reencauchado. Para que no muera la esperanza y todo se reduzca a una nueva oscilación de un péndulo perverso, hay que mantener los oídos dispuestos a escuchar lo que ocurre en el planeta y entre nosotros. Hay que volver a instaurar un diálogo serio que no sea apenas una pantomima de encontrar equilibrios pleolóticos de justicia y de equidad. Los 100 primeros días de Biden son una prueba de que es posible avanzar sin atropellar las libertades y que no es pecado la intervención del Estado cuando lo hace para buscar reactivar la economía. La experiencia de la Argentina tras Macri, otro espejo en que miramos. Igualmente, lo que se supone que va a ocurrir en el vecindario. Por otra parte, la magnitud de la pobreza y el que sufren la mayoría de los ecuatorianos nos obliga a buscar entre todos nuevas vidas. Dando tradiciones podrían provocar una explosión similar a la de Colombia. Ecuador debe mirar en la experiencia de otros, al tiempo que es mirado como experiencia interesante. El gobierno de Lenín Moreno.
Terminó la incertidumbre de las elecciones. La gente volvió a trabajar con firmeza en un ambiente de tranquilidad. La decisión de terminar con el correísmo fue acertada. En América Latina no es viable el modelo de izquierda. El fracaso ha sido descomunal en Ecuador, Venezuela, Argentina, Guatemala, Nicaragua, México. Sin embargo, no es posible olvidar el gobierno de Lenín Moreno, aunque cometió equivocaciones. Lo más importante de su administración fue la recuperación de la democracia y el distanciamiento del populista Rafael Correa. Es preciso destacar 4 tareas del gobierno de Lenín Moreno. Primero, optó por terminar con el caudillismo y el autoritarismo. Segundo, respetó las libertades, especialmente a la libre expresión y pensamiento. Puso fin a la burla de la prensa corrupta, de la gordita horrorosa. Un mal recuerdo fue el del show en una de las sabatinas cuando rompió un ejemplar de diario La Hora, así como los juicios de muchos medios, entre ellos El Universo, El Expreso, El Comercio, Ecoavisa y más. No podemos olvidar la persecución obstinada a algunos periodistas. Tercero, respeto a las funciones de los poderes del Estado. De lo contrario, no estarían presos algunos delincuentes ni prófugos de la justicia. La Fiscalía tiene en marcha investigaciones a presuntos malhechores enredados de la delincuencia organizada como el contralor Pablo Celi y la red de ladrones agazapados de Petroecuador. 4. Apertura del Banco Mundial y al Frente Monetario Internacional. El despilfarro y robo anterior fue descomunal. Al parecer no había alternativa de solución de la crisis económica, sino pedir auxilio de los préstamos justos y adecuados para la capacidad de pago del país. Sin embargo, no alcanzó a solucionar algunos problemas. La falta de pobreza, la falta de oportunidades de trabajo, el deficiente sistema de salud, la educación más frágil de la región, la inútil organización de vacunación, la delincuencia organizada, el tráfico de drogas, la violencia y asesinatos. El Estado será invadido por un inmenso grupo de burócratas incapaces y la tropa de corruptos. Este es el paisaje actual del país que deja Lenín Moreno como herencia al presidente electo Guillermo Lasso. Legado complicado para devolverle al país el rostro sereno que merece. La solución de estos y otros problemas exige mucha inteligencia. Moreno vio solamente el problema de la codicia, no comprendió la corrupción como causa. Es la concentración de mando, poder concentrado, descontrolado, abusivo, omnipresente, áspero. Y por esta razón, y hace muchos siglos, los pensadores inventaron la división del poder. Los gobiernos populistas en América Latina han sido parte del desencanto de los partidos políticos. ¿Y a qué se debe? Una de las razones está en evidencia la realidad que ha revolucionado más rápido que las ideas políticas. No se ha renovado la democracia. Los políticos carecen de ideas actualizadas. El gobierno que termina ha sido víctima y cómplice de la corrupción. La política efectivamente tiende a la corrupción cuando se olvida una cosa que hoy suena rara o incluso peligrosa: el bien común. La gente se escandaliza de la clase política, la considera un gran problema. Sin embargo, habría que preguntarle a cada ciudadano: ¿qué hace usted para remediarlo? ¿Qué hace la gente para remediar los defectos de la clase política? Y así finalizamos una emisión más de su noticiero Telesucesos. Manténgase en la sintonía de nuestra programación y no olvide seguirnos por nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Telesucesos, en Instagram como @telesucesos_, en Twitter como @telesucesos29, en YouTube como Telesucesos HD y también por nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta la próxima. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.